Hola, mi nombre es Geraldine Suárez Álvarez y el día de hoy vengo a hablar de las capas del modelo OSI llamadas capa de aplicación y capa de presentación. La capa de aplicación suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario y de igual manera difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y las de terminales bancarias. Ahora vamos a explicar la capa de presentación. La capa de presentación garantiza la información que envía la capa de aplicación de un sistema para que pueda ser leída por la capa de aplicación del otro. De igual manera, esta traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre los computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servidor provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definitivas de principio a fin. Por otro lado, hablaremos de la pila de protocolo o pila OSI. Es una colección ordenada de protocolos organizados en capas que se ponen unas encima de otras, en donde cada protocolo implementa una abstracción encuadrada en la abstracción que proporciona la capa sobre la que está encuadrada. Protocolos encuadrados en la capa inferior proporcionan sus servicios a los protocolos de la capa superior para que estos puedan realizar su propia funcionalidad. Los tres servicios del modelo OSI: control de diálogo, agrupación y recuperación. El control de diálogo establece el orden en que los mensajes deben fluir entre los usuarios finales. En la agrupación tenemos el flujo de datos, que se puede marcar como definir grupos de datos. Y en la recuperación, la capa de sesión, se puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre los puntos de comprobación, la entidad de sesión puede transmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. Mi nombre es Juan Camilo Jiménez y hoy les vengo a explicar sobre la capa de transporte del modelo OSI. La capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI y está encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de mantener el flujo de la red. La capa de red. La capa de red ocupa el tercer puesto dentro del sistema OSI y nos proporciona conectividad y transferencia de datos entre distintas redes. Para su funcionamiento, la capa de red usa 4 procesos básicos: direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. Haciendo referencia al direccionamiento, es la función que permite la transmisión de datos entre hosts de distintas o iguales redes. El encapsulamiento. La capa de red mueve datos de información, los cuales los encapsula formando headers y a la vez formando paquetes que llevan la información necesaria, esto como direcciones lógicas de origen y de destino. El enrutamiento. El enrutamiento es la proporción de servicios para los cuales dirigen los paquetes hosts de destino en otra red. Para que este paquete se transfiera en otras redes es necesario hacer uso de lo que llamamos routers. El desencapsulamiento es el proceso en el cual el paquete llega al host de destino, y este lo que hace es revisar los encabezados IP y mirar si la dirección IP coincide con la suya, si el proceso de eliminación de encabezados de las capas inferiores. La capa de red usa protocolos, de los cuales podemos nombrar los siguientes: el protocolo de Internet versión 4, el IPv4. Esto es el protocolo de identificación que usa Internet para enviar información entre dispositivos. El protocolo de Internet versión 6, IPv6, es
la actualización del protocolo anterior con amplitud 4 veces mayor referente al espacio. El intercambio Nobel de paquetes de Internet World o IPv4 significa intercambio de paquetes de Internet. Esto es un protocolo antiguo, el cual se utilizaba para transferir datos de un nodo a otro mediante paquetes de datos que se llamaban datagramas. El Apple Talk es un protocolo de Apple, pero él dio de baja a favor del TCP/IP para que las computadoras de Apple también se pudieran conectar con computadoras corrientes. El servicio de red sin conexión CLNS DIGNet, esto es un servicio no orientado a la conexión. Es un servicio que establece la comunicación entre entidades sin necesidad de establecer una conexión entre ellas. Esto es la capa de red. Además, la capa de red proporciona el enrutamiento de mensajes y determina si está dentro, el destino es la capa 4, que es transporte, o sería la capa 2, que es enlace de datos. La capa de acceso de datos. En la capa de acceso de datos o DAL en los programas informáticos es una capa de un programa informático que proporciona acceso simplificado a los datos almacenados en el almacenamiento persistente de algún tipo, tal como una entidad de relación de base de datos para cualquier tipo de database o persuadir a las páginas web. También igualmente se usa este modelo, que en sí es el número 2 del modelo OSI. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Trujillo Candela, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta ocasión vengo a presentarles, junto a mis compañeros, las capas de modelo OSI. Y para esta ocasión escogí la capa física. Entonces, la capa física, se puede afirmar que la capa física es una de las principales, o bueno, sería como el camino que toman todas las capas en su efecto para llegar a su destino final, pues esta capa especifica los dispositivos como son los HUD y los medios de transmisión. Sí, como son los cables de red, los datos que se transmiten por este medio y se procesan a la siguiente capa. Entonces, pues esta es la capa final. Sí, finalmente eso, en esta capa se procesa toda la información que se ha venido trabajando en las capas anteriores. ¿Cómo lo podemos ver? Eso en estos cables que se pueden llamar así, que son algunos de fibra óptica y otros que son para transmitir información. Como podemos ver en esta parte, hay un portamemoria en el cual se introduce, valga la redundancia, una memoria USB. Y finalmente, la información que porta esta memoria se puede visualizar en el computador, como este cable, que es un cable HDMI, creo que se llama, el cual se puede conectar a un computador y se conecta finalmente a un televisor, pues este cable logra transmitir todo lo que se está visualizando en el computador para que pueda ser visualizado a mayor tamaño en el televisor. Existen miles de objetos, como son los cables, como son los HUDs, como son los cables de fibra óptica, que mayormente conocemos como el Internet, que es transmitido por postas a través de cables, que ya no es como antes, que se tenía que precisamente eso tener señal satelital y que cuando llovía pues finalmente se iba la señal, sino que ahora actualmente tenemos pues estos cables que son de fibra óptica que se transmiten como lo es la energía y finalmente pues logran darle al usuario pues, una mayor cobertura de internet y las empresas pues, brindar un mejor servicio. Así que esta fue la capa que me correspondió. Espero haya sido bastante clara la información y muchas gracias por su atención prestada.